noches, hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a ubicarnos en Jueces. Jueces capítulo 2, versículo del 1 al 5. Vamos a poner ese tiempo de palabra delante del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de tu presencia este tiempo de palabra. Glorifícate, Señor, en este momento. Glorifícate en esta noche, en este tiempo de palabra, de doctrina, que sea la unción de predicación y enseñanza fluyendo. Señor, glorifícate en este momento. Tú que quieras hablar a tu pueblo, a tu iglesia, toma el control y glorifícate, Señor. Consuélanos, exhórtanos y sobreedifícanos en esta noche. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para que seamos buena tierra para recibir tu palabra. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Jueces capítulo 2, ¿ya se lo ubicamos ahí? Bueno, gloria al Señor. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción preciosa del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: el ángel de Yahweh subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque ¿por qué no habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Yahweh habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Yahweh. La palabra Boquín en hebreo significa los que lloran. Amén. Quiero leerles el versículo 3 y el versículo 4 en la versión hebrea. Y vean lo que dice: por eso también dije: yo no los echaré delante de ustedes, sino que ellos estarán en sus costados y sus dioses se convertirán en trampa para ustedes. Cuando el malach de Yahweh habló estas palabras a todos los hijos de Israel, ellos comenzaron a llorar y a aullar a lo más alto de sus voces. Amén. Bueno, la predicación de esta noche está titulada El punzón en mi talón. Amén. El punzón en mi talón. ¿Cómo así? Pasa y sucede que Dios, antes de introducir a Israel en la tierra de Canaán, Dios les ordenó una cosa. Amén. Que para muchas personas que no comprenden, ¿cierto?, las maneras de orar de Dios, decían y dicen, ¿no? Dios es un Dios perverso, malo y sanguinario. ¿Qué Dios se le puede meter en la cabeza mandar a matar mujeres, niños, ancianos? Matar
mandar a matar pueblos enteros. ¿Qué Dios tan perverso es el Dios de los cristianos? Yo a muchos les he escuchado eso y nos digo, el Dios de los cristianos es re malo, es perverso. Mandar matar pueblos enteros, mujeres, niños y ancianos. ¿Qué Dios tan perverso? Pero cuando tú aprendes a conocer por qué Dios permite ciertas cosas y por qué Dios ordena otras, tú vas a entender por qué. Cuando Dios introduce a Israel, antes de introducir a Israel en la tierra de Canaán, Dios les dijo, no dejaréis pueblo alguno, todos los destruiréis, mujeres, niños, ancianos, todos, acabaréis con todo. ¿Por qué? Para que no os contaminéis con lo que estas naciones ¿qué? Hacen. La orden de Dios a Israel, la orden de Dios a las 12 tribus, a las 11 tribus de Israel, porque Leví no recibía heredad, la heredad de ella era Yahweh, era el sacerdocio, era su servicio. Y la orden que Dios había determinado era que ellos tenían que acabar ¿con qué? Con todos. Tenían que acabar con los cananeos, los hebeteos, los jebuseos, los fereceos, los filisteos, todos los amazfeos que habitaban en Canaán. Ellos tenían que acabar con todos esos feos. Tenían que destruir mujeres, niños, ancianos. Tenían que acabar con todo ese pueblo. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ordenó a Israel que tenían que acabar con todo? Y ahí donde nosotros no atendemos, cuando no atendemos a una orden directa o a una orden específica de Dios, no entendemos que eso va a generar un problema a futuro para nosotros. Dios introduce a Israel en Canaán, la introduce, le cumple la promesa que le había dado a Abraham, amén, hacía más de 400 años atrás. Amén. Hacía más de 400, estamos hablando de casi 500 años, porque duraron casi 400 años presos en Egipto, esclavos. Amén. Salen de ahí, duran 40 años en el desierto, 40 y algo, ¿cierto? 40 años en el desierto y el tiempo que se demora en traducir. Dios estaba cumpliendo lo que les había dicho, pero Israel no entendió por completo la voz del Señor. Sino que cuando vemos en el primer capítulo de Jueces, nos damos cuenta de que cada tribu, la tribu de Benjamín, de Judá, Caleb, ¿cierto? José y demás, tenían que exterminar los pueblos que estaban en la heredad, donde ellos entraron a poseer la tierra, pero no los exterminaron. Los hicieron tributarios. Bueno, yo los dejo vivir en la tierra, pero ustedes me contribuyen. Y al dejarlos ser tributarios, ellos podían tener todavía sus dioses, sus altares y todo ello. Lo que tú no atiendes de inmediato se convierte en un aguijón para ti más adelante. Lo que tú no atiendes de inmediato se convierte en un aguijón para ti más adelante. Lo que la palabra dice que una pequeña destruye los viñedos. Amén. Y una mosca hace ver el perfume del perfumista. Mira esto. ¿Qué le dijo el Señor a través del ángel de Yahweh a Israel? Versículo 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi ¿qué? A mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes. Ojo, ¿serán qué? Azotes. ¿Qué iban a hacer esos pueblos que ellos dejaron con vida? ¿Se iban a convertir en qué? Azotes. La versión hebrea dice, estarán en sus costados. Ojo. Dice acá, la versión Reino Valera. Dice, serán azotes para vuestro costado y sus dioses os serán tropezadero. Amén. Acá la versión hebrea dice, sus dioses se convertirán en trampa para ustedes. Ay, bendito sea el Señor. Amén.
¿Qué les estaba diciendo Dios? Ustedes no quisieron atender eso. Listo. Eso se va a convertir en un problema más adelante. Amén. Ahora quiero que vayamos a Jueces capítulo 2, versículo 11. No, versículo 10. El versículo 10, vamos a ver el versículo 10. De Jueces capítulo 2. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación. ¿Otra qué? Que no conocía a Yahweh ni la obra que él había hecho. ¿Por qué? Por Israel. Amén. Es cierto que de generación a generación hay mucha diferencia. Amén. Mucha diferencia. Hay generaciones de mucha bendición. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, vemos muchas generaciones. Y vemos generaciones de avivamientos, generaciones de persecución, generaciones de gran apostasía, generación de religiosidad, generación donde la iglesia entró en un letargo, generaciones. Amén. Y cuando estuvieron con Josué, era una generación que temía a Dios, que buscaba a Dios, que le obedecía a Dios, que le servía a Dios. Pero después de Josué se levantó otra generación, una generación perversa, desobediente, mala. Y mira lo que dice acá la palabra del Señor. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los ¿quiénes? A los Baales. ¿Y esos Baales quién eran? Los dioses de los cananeos, los dioses de los que dejaron ahí dentro de su misma tierra. Amén. Ellos no atendieron, presta atención, a lo que Dios les había dicho. Quita eso, deja eso. Amén. Porque es que lo que pasa es que nosotros vemos los problemas a corto plazo, no los vemos a largo plazo. Amén. Es como por ejemplo el huequito que se le armó a la camisa. Así se ve bonito, eso no le ponen cuidado. Cuando menos piense, tiene la espalda descubierta. ¿No es así? O el hilito que se le salió a la camisita y no la atendió, cuando menos piense, ya hay media camisa o medio pantalón ya cosido. Lo que tú no atiendes hoy se va a convertir en un problema mañana. Muchas veces nos pasa con los padres, no atendemos a señales que nuestros hijos nos están mostrando. Y si tú no atiendes hoy, se va a convertir en un gran problema mañana. Lo que yo no atiendo hoy y veo, y Dios me muestra, o Dios me exhorta, o Dios me dice, se va a convertir en un gran problema mañana. Mira eso, sigamos. Versículo 12. Dejaron a Yahweh, Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus ¿qué? Alrededores, lo que decía el ángel del Señor, en sus costados, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Yahweh. Y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Yahweh, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Yahweh estaba contra ellos para mal, como Yahweh había dicho y como Yahweh se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Yahweh levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Yahweh. Ellos no hicieron así. Presta atención.
Los padres de esta generación, los padres de esa generación que se levantó, que no tenía a Dios, fue una generación que no atendió a lo que Dios necesitaba. Ellos estaban confiados, estamos buscando al Señor, estamos agradando al Señor, pero no estaban haciendo por completo lo que Dios les había mandado. ¿Y sabe qué? Era no solamente para su generación, déjame decirte, era para sus futuras generaciones. Lo que ellos no atendieron se convirtió en un aguijón, no para ellos, sino para sus hijos. Cuando tú no atiendes a lo que Dios te manda que hagas, va a afectar tus generaciones futuras. Amén. Así como les pasó precisamente a Israel. Amén. Dios les dijo, tienen que acabar con las naciones que están en Canaán. Destruyanlos a todos. Niños, mujeres, ancianos, acaben con todo. Pero ¿por qué Dios tan sanguinario? Porque Dios estaba guardando un pueblo. Amén. Como cuando Dios te dice, no me gusta esa música, aquí, ay, Señor, es que este CD me costó 30,000 pesos, ¿sí? Yo lo dejo ahí. Cuando Dios te dice, sácalo, quítalo, es porque eso, déjame decirte, es una puerta para que el enemigo entre fácilmente. Lo que Dios te inquieta hacer y tú no lo haces, se convierte en un aguijón más adelante. Yo me acuerdo en mis primeros años en el Evangelio, y eran unos arrebatos que llegaba yo a la casa, de pronto el pastor estaba hablando la música, yo sí que tengo, yo llegaba con unos arrebatos y botaba música, botaba revistas, botaba cantidad de cosas. Si esto me contamina, lo boto, lo saco. Pero hay personas que empiezan a consentir, hay gente que tiene en el celular música cristiana y música mundana. Esos aguijones en la cara, esos aguijones en el costado, como Israel. Israel no atendió por completo. ¿Qué se convirtió más adelante? Cuando yo no atiendo lo que Dios me dice, sácalo, elimínalo, quítalo, eso se va a generar para mí un aguijón en mi costado. Más adelante, de pronto ahí no lo ves nada. Israel no lo estaba viendo como problema en el momento. Bueno, los hacemos tributarios, nos pagan el impuesto, nos pagan IVA, van a pasar, van a comprar, listo, plata. Pero lo que Dios no estaba viendo era que ellos no era que los hicieran tributarios, era que los exterminaran, que los sacaran de Canaán. Porque sus estatuas, sus imágenes, sus ídolos, sus hechicerías se iban a convertir en un aguijón para sus generaciones futuras. Muchas veces tú piensas en ti, pero tus hijos ¿qué? Tú estás buscando de Dios, pero tus hijos ¿qué? Yo no sé nada de mis hijas, ¿qué van a hacer de ellas? A la verdad no lo sé. Como padre busco generarles en ellas temor y temblor, exhortarles cada cosa que las veo mal. Pero sé y entiendo que cada generación es una diferente. Mi generación, en mi vida, he buscado agradar al Señor, he buscado servirle, he buscado muchas cosas con mi esposa. Pero a mis hijas intento inculcarles lo más que puedo, el temor y la necesidad de buscar de Dios. No sé cuándo crezcan, ¿cómo van a ser? En el vientre de mi esposa se las consagró al Señor, pero no sé qué va a ser de ellas. Lo mismo que pasó, Josué murió, los reyes morían y sus hijos se levantaban, unos siguiendo los pasos de sus padres, otros totalmente, como dice, aplastando, amancillando lo que sus padres habían hecho a favor del Señor. No sabemos, pero vemos aquí que se levantó otra generación ajena a las cosas de Dios, que sucumbieron fácilmente, ¿qué? A la idolatría, a la hechicería. Sucumbieron fácilmente. Sabes que como padres nuestra tarea es hacer nuestro trabajo excelente, pero no podemos obligarnos. Habrá un momento donde nuestras fuerzas falten o donde el Señor nos llame a su presencia, pero nuestros hijos son los responsables de todas las decisiones que ellos tomen. Amén. Cuando crezcan y formen su hogar, más de un consejo no podemos. Imagínate nosotros como padres
con una correa metida en el hogar de ellos. Complicado, ¿cierto? No se puede. Más de generar temor y temblor y buena educación, buena formación cristiana, no podemos más. En la generación de Josué temieron a Dios. Amén. En la generación de Moisés, fatal. Qué pueblo tan rebelde y obstinado. Fatal ese pueblo. Pero en la generación de Josué temieron, fueron obedientes, fueron diligentes, atendieron a la voz de Josué, vieron victoria, vieron gloria. Pero en el tiempo después de Josué se desquiciaron, sus pies se torcieron, dejaron eso bueno que Dios había hecho y se volvieron a los dioses, a los ídolos y a las hechicerías que los mismos moradores que le habían permitido que estuvieran ahí hicieron. Sucumbieron ante sus deleites, sucumbieron ante sus ofrecimientos. Amén. Pocas palabras, pecados aceptados. La palabra dice que un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Algo pequeño, leuda. Israel no atendió. Israel no quiso atender. Israel no quiso atender. Amén. Y eso se convirtió ¿qué? En un aguijón. ¿En dónde? En su talón. ¿Y por qué en su talón? Porque cuando tú miras Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, esos mismos moradores se convirtieron en el atormentador de ellos por generación a generación. Y cuando tú miras la historia de los reyes, tú vas a ver que sucumbían a los Baales, sucumbían a Astarot, sucumbían a los dioses de los filisteos, sucumbían a lo que no atendieron en un momento se convirtió en el atormentador de ellos, como el Señor les decía a través del ángel, por todas las generaciones. Como por ejemplo la locura de Sara. La locura de Sara. Ahí le tengo a Agar, mismo. Su Dios se demoró. Dijo que le iba a dar un chinito y no me lo ha dado. Ahí le tengo a mi sierva Agar. Hágale mi hijo, a mañana es tarde. Dame hijo a través de ella. Y pues Abraham ni corto ni perezoso, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba el niño que nació de Agar y de Abraham? Ismael, el padre de los árabes, de los ismaelitas. Amén. ¿Y qué se convirtió para Israel, Ismael? Una bendición. ¿De dónde salieron los musulmanes, el Islam? Donde han salido el aguijón constante para Israel de la batalladora a toda hora. Porque eso es una locura, se convierte en un atormentador muchas veces para toda la vida. Por eso cuando Dios nos dice que atendamos a algo, que quitemos algo, y nosotros lo atendemos, a veces no sabemos que eso se convierta en un atormentador más adelante. Porque hay momentos que Dios dice, quítalo, arráncalo, desarráigalo, como les había dicho a ellos. Pero ellos no atendieron. Y debemos atender. Hay momentos de Dios nos llama a tomar decisiones que radicales. Decisiones radicales. Y Dios les estaba diciendo a ellos, toma decisiones radicales, acaba con todos esos pueblos que están habitando Canaán. Pero Israel no atendió. Quiero que vayamos a Jueces, capítulo 1, vamos a ver.
Vamos a ver el versículo 27 de Jueces capítulo 1. Dice: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac, ni a sus aldeas, ni a los de Dor, ni a las aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitaban en Mequido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Amén. 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalán, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue ¿qué? Tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Jacob, ni a los que habitaban en Sidón, en Anlá, en Hansib, en Helba, y en Afec y en Reón. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los moradores acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Jalón y en Salbim, pero cuando la casa de José cobró fuerza los hizo tributarios. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. ¿Qué hicieron ellos? No los arrojaron, los hicieron tributarios. No los sacaron de la tierra como Dios había dado la orden. Y es cuando nosotros no atendemos a lo que Dios dice: oye, quita eso, deja eso. Cuando Dios nos dice y nos insiste en algo, que seamos radicales y no atendemos, déjame decirte que eso se va a volver un aguijón para nosotros más adelante. No sabemos ni entendemos, pero Dios es tan exagerado. A ver, Señor, no sea tan exagerado. No, Dios no es exagerado. Dios sabe y Dios conoce los tiempos y las dimensiones de los momentos. Dios sabía lo que iba a hacer estas naciones más adelante con Israel. De pronto en la generación de Josué no, pero en la generación futura sí. Y fue el aguijón para Israel todo el tiempo, y ha sido el aguijón para Israel todo el tiempo. Por eso cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo, sé diligente. Porque a veces nosotros no entendemos por qué Dios nos pide algo. Amén. Seamos diligentes en lo que Dios nos dice. Amén. No tengamos un aguijón constante en nuestro ¿qué? En nuestro talón. Como lo fue para Israel también, lo que fue Ismael. Ismael no tenía por qué haber nacido. Ismael fue el afán de una mujer por tener generación. Ismael no fue mente ni corazón de Dios. Amén. Porque Dios le iba a dar generación a través de ¿quién? A través de Sara, no a través de Agar. Y ahí donde nosotros vemos sencillamente la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Y la permisiva de Dios es cuando yo intento acomodar a Dios. Yo intento ayudarle a Dios. La perfecta es cuando Dios dice: es así, es así, es así. Para de contar. Y la permisiva es sencillamente: Ismael representa la permisividad de Dios. Isaac representa la voluntad perfecta de Dios. Cuando Dios me dice algo y yo no atiendo, yo ni siquiera me estoy imaginando lo que se está entretejiendo en lo oculto. Yo no me estoy imaginando lo que se está entretejiendo en lo oculto. Hace muchos años tenía de novia una muchacha cristiana, tenía un llamado profético. Empecé un noviazgo con ella, pero aún sentía inquietud. Y estaba orando, yo oraba: Señor, ¿si es tu voluntad? Ella también estaba orando. Pero vino la respuesta de Dios a mi vida: no es. No es. Es decir, Dios me dijo: no es, para de contar. Hablé con ella, tuvimos un encuentro, hablamos. Como cristianos, digo: Señor me dijo que tú no eres para mí. Él recibe a mí también, Dios me dijo que tú no eres para mí.
que Dios se tiene otra persona, que la que me mostró en eso no era yo, era otra persona. Listo, quedamos como hermanos en la fe, gloria a Dios, ¿sí? Qué bendición. Pero a la siguiente semana ocurrió algo extraño. Al domingo siguiente, Dios me da una palabra a través de una sierva y me da la parábola, la enseñanza del profeta joven y el profeta viejo, donde el profeta joven había recibido una dirección de Dios, que tenía que entrar a esa ciudad, dar la palabra y no devolverse por el camino, ni entrar a ninguna casa, ni comer allí, sino seguir de largo. Pero había un profeta viejo, mañoso, mentiroso, que vio el profeta joven que tenía una orden de parte de Dios y lo engañó. El joven inmaduro y el viejo mañoso. El profeta joven diciendo: Dios, el Yahweh te dice que vente y come esa calle. Pues es un profeta, es más maduro que yo, pues hagámosle caso. Después de que el joven profeta estaba comiendo, le dije: así te dice Yahweh, por cuanto desechaste mi palabra, un león te... Y si efectivamente salió el profeta joven y se lo comió un león. Me da esa palabra y en la semana siguiente recibí una llamada en la empresa. Estaba yo trabajando en una empresa metalmecánica y me llama y me dice un compañero de trabajo, Enrique: Andrés, mira que Joana, la que era novia tuya, te llamó, que está en el hospital, que si por favor puedes ir. No sentía bien esa llamada, le dije: mire, dile que no estoy en este momento, no estoy en la disposición, que Dios dijo algo y claro está, para de contar. Pasan los días, estaba yo haciendo un turno en la misma empresa, pero de venta, ya no de producción. Ese día, y entraba una, entre comillas, hermanita. Me dice: hermano Andrés, ¿cómo está? Y yo: hola hermana, ¿cómo está? Bien, bien. Y Joana, ¿cómo está? No, pues está bien. Aún somos hermanos en la fe, ya está bien. ¿Y qué pasó con el noviazgo? Se acabó porque Dios dijo que no. Ah, bueno, ¿qué tal? Se fue. Cuando de pronto se regresa: hermano, el Señor me dice que se junten porque Dios los va a bendecir. Yo: gracias, mi hermano. Se dio la vuelta: mentiroso diablo. Me llama otra vez, me llaman a la empresa diciéndome, la que era novia mía: Andrés, el Señor me dijo que nos juntamos porque Dios nos va a bendecir. Dios me había dicho no, me había confirmado otra vez una palabra del engaño del diablo. Yo me mantuve firme, me fui para Ecuador, regresé y las cosas terminaron por completo. ¿Qué pasa? Muchas veces Satanás va a buscar utilizar las circunstancias para que tú quebrantes la voluntad de Dios en cosas que Dios te ha dicho específicamente. Así como el profeta joven se dejó seducir, se dejó influenciar con el enemigo, y eso le trajo ¿qué? Problemas, muerte le trajo a él. Así le pasó también a Israel. Yo les había dado una orden, pero las circunstancias las tomaron ellos. ¿Para qué? No, hagámoslos más bien tributarios que destruirlos. Pues tributarios nos va a generar un beneficio. Destruirlos, no, pues que hay mucha sangre derramada, mucho esfuerzo. Cuando yo intento acomodar lo que Dios me manda hacer, déjame decirte que estoy entrando en una necedad, y esa necedad trae consecuencias. Cuando Dios te dice algo, hazlo a cabalidad, porque entonces de pronto te va a generar en ti un aguijón constante en tu talón. Amén. Como le pasó a Israel, Israel no atendió. Abraham no atendió. Si Abraham hubiera entendido por completo, ojo, presta atención, lo que Dios le había dicho, y no había atendido la voz de Sara, no hubiera tenido ese problema con Israel, no hubiera tenido ese problema con los ismaelitas. Amén. Pero Abraham atendió a la voz de ¿quién? De Sara.
Y muchas veces somos así, atendemos más la voz de otros que la voz del Señor. Y luego nos preguntamos, ¿por qué? Amén. ¿Por qué? Acá en Jueces capítulo 2, versículo 11, vemos que Israel precisamente cayó en lo que Dios les había dicho. Amén. Es más, me impacta, mira ya, vamos a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, donde Dios le dice a Moisés el corazón del pueblo. ¿Cómo es el corazón del pueblo? Deuteronomio capítulo 31, versículo 24. Deuteronomio capítulo 31, versículo 24. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio orden Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Yahweh. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y aún vuestros oficiales. Y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Yahweh, enojándole con la obra de vuestras manos. ¿Qué les estaba diciendo Moisés a ellos? Que ellos iban a ¿qué? A corromper. Increíble. En el tiempo de Josué no se corrompieron, pero después de Josué sí se corrompieron. Cuando Dios nos insiste en algo es porque Él sabe que eso va a generarse un problema más adelante en nosotros. Lamentablemente nosotros somos personas que nos centramos mucho en el presente y no nos atendemos al futuro. A veces nos volvemos tan bibliocéntricos que decimos, basta cada día su propio mal. Hay cosas que Dios necesita que tú digas, que atiendas a la hora y no lo dejes para mañana. Que no entres en el pecado de la postergación. Mañana. Atiende ahora. Atienda ahora. Amén. Ahora quiero que vayamos a Deuteronomio 31. Versículo 16. Mira lo que Dios le estaba diciendo a Moisés antes de que Moisés muriera. Dice, Yahweh dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses que ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con ¿qué? Con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho,
por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos. Y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico en aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Tremendo. Presta atención a esto, lo que el Señor les dijo. Porque yo conozco lo que se propone de antemano antes que los introduzca en la tierra que les juré. Dios conoce antes de que tú cometas algo, antes de que nosotros hagamos algo. ¿Qué sabe Dios? Lo que va a pasar. Por eso Dios les estaba diciendo a ellos: destruyan a estas naciones que están habitando Canaán, porque se convertirán en azotes para ustedes. Pero ellos no atendieron. Y ahí es donde hay veces el cristiano entra en ese pecado de ¿qué? De postergación. Mañana lo hago. Quítalo hoy, mañana. Mañana. Esa música, mañana. Amén. Imagínate, para que el Señor lo sacó del alcohol, tener todavía una botellita de vino o una cervecita, no para la carne. Lo tiene una bomba de tiempo ahí. Son cositas que uno no atiende. Se vuelve un detonante que te puede destruir. Por eso cuando Dios nos lleva a ser radicales, empezar a radicar lo que no. Yo me acuerdo de mi tiempo cuando Dios era música, yo arrasaba con todo, no me importaba lo que valiera o lo que haya invertido, acababa con todo, sabía que eso era un contaminante para mí. Pero a veces nosotros no hacemos eso. A veces dejamos la reserva ahí. ¿La reserva de qué? La reserva de pecado, la reserva de contaminación. O dejamos como la bolsita de levadura. En un momento se abrió y contaminó toda la masa. Por eso debemos atender que cuando Dios nos insta a ser radicales y a erradicar algo, es porque Dios sabe que eso se va a volver un contaminante para mí mucho más adelante. Amén. Por eso debemos atender. Debemos atender así como Israel. Dios le dijo a Israel que atendiera, pero no le hizo caso. Amén. Debemos atender, hermanos. Mira, cuando Pablo se dio cuenta que la iglesia de Corintios había consentido un pecado, presta atención. ¿Y cuál era el pecado? Había un hombre que se había acostado con la mujer de su padre. La iglesia de Corintios, en vez de exhortar, de expulsar al fulano, ¿cierto?, lo consintió. Pablo, indignado de esa situación, les dijo: yo ya he juzgado este asunto. Al tal se lo entregué a Satanás para que lo destruya, a fin de que su alma se salve. Esto no es para gloria del Señor. Pablo les decía: esto es para vergüenza de ustedes. Cuando algo no se atiende de inmediato, ¿qué se vuelve? Un contaminante más adelante. Por eso cuando se muestran ciertas alarmas, atiende. Si tus hijos te muestran alarmas, atiende. Si hay cosas en tu hogar que te demuestran una alarma, atiende. Por eso déjame decirte que la palabra dice en 1 Corintios capítulo 2 que el espiritual discierne ¿qué? Todas las cosas. El espiritual discierne lo que está pasando. El que no está en el espíritu, no atiende.
Y no sabe que eso se está generando un detonante. Amén. Es como de pronto le salió moho a algo. Cuando menos piensa ya tiene la ropa llena de moho. Un poquito se vuelve algo enorme, algo pequeño. Imagínate lo que hace una gotera continua en un piso. Dice, pues una gotera, pero continua, abre un hueco. Algo que no se atiende en el instante, no en el momento, se genera un problema más adelante. No caigamos, mis hermanos, en lo que Israel cayó. Atendamos a lo que Dios nos demanda que atendamos con diligencia. Aquello que Dios te está diciendo, aquello que Dios te ha estado hablando, atiéndelo. No lo dejes para mañana, atiéndelo hoy. Amén. Atiéndelo hoy. No dejes que las cosas se agranden más. No dejes que las cosas se agranden más. Israel no atendió. Y lo que ellos consintieron se volvió el destructor de ellos para sus generaciones futuras. Cuando uno mira a Israel, ¿por qué Israel padeció tanto? Fueron cautivos por Babilonia, fueron cautivos por los persas, fueron cautivos por los griegos, entraron bajo el dominio de los romanos. En el 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida, entró en el holocausto nazi por parte de los alemanes de Hitler. Sí, cuando tú miras Israel sufrió y ha sufrido cantidad de veces. ¿Por qué? Por la misma desobediencia. Por lo mismo que no atendieron a lo que Dios les decía a ellos. ¿Sabes? Hay veces el mal no es ni que Dios lo traiga. El mal es lo mismo que tú desatas sobre tu vida cuando no atiendes. Cuando yo no atiendo, el mal viene. Es una ley. Hay una ley que se conoce como acción-reacción. Tú generas una actividad y eso se va a generar. Es una ley de la física. Acción y reacción. Asimismo, lo que yo siembro cosecho. Lo que yo no atiendo se va a generar para mí un problema más adelante. Por eso atendamos lo que Dios nos está hablando, que Dios nos está inquietando en cosas. Atiéndalo. No lo dejes para mañana. Sé diligente. Ojo, Israel no atendió y se generó un problema en ellos más adelante. Amén. No busquemos suavizar ni contemplar ni maquillar las cosas. Si Dios nos dice que seamos radicales, seamos radicales. Amén. Muchas veces mucha gente dice, pero es que Dios es un Dios sanguinario. ¿Cómo mandaba a matar mujeres, niños y todo? ¿Cómo? Tienes que aprender a conocer a Dios para conocer por qué Dios permitió eso. Pero su objetivo era guardar un pueblo santo. Amén. ¿Para qué? Para unas generaciones santas. Pero el mismo pueblo no entendía eso. Y por eso se contaminó el pueblo más adelante. Con lo mismo que sus padres consintieron en su tiempo. Ojo. Amén. Ojo. Por eso es cierto, como dice la palabra en Proverbios. Amén. El hijo consentido, ¿qué dice? Avergonzará al padre. El padre que consiente al hijo en demasía se vuelve su hijo una vergüenza más adelante. El siervo el señor que consiente a un siervo en demasía se vuelve una vergüenza para él más adelante. Hay que tener mucho cuidado. Por eso cuando Dios nos insta para que nosotros atendamos a algo con diligencia, hagámoslo. Amén. Cuando el apóstol Pablo se refiere a Israel, dice que lo que Israel se escribió, ¿para qué? Para nuestra enseñanza fue escrito. No para que caigamos en los mismos errores, sino para que veamos esos errores, esos espejos, ¿y qué? Y no caigamos en esos mismos flagelos. Por eso atendamos, hermanos. Atendamos porque nosotros no tenemos, ojo, nuestra vida comprada.
Amén. Ni tenemos el futuro asegurado. ¿Alguien tiene el futuro asegurado? Cada día que pasa, tú aseguras que tu presente. ¿Tú eres qué? Incierto. Hoy estamos, mañana no sabemos. Amén. Hoy estamos, mañana no sabemos. En un momento puede acabar todo. En un momento el castillo puede derrumbarse. No lo sabemos. Por eso lo que yo consiento, ojo, en mis hijos, lo que yo consiento en mi vida, lo que yo consiento como siervo, lo que yo consiento, ojo, como creyente, eso se genera en un problema más adelante. Amén. Y eso tenemos que mirarlo todos nosotros. Así como Israel no atendió y se genera un problema más adelante, nosotros también, si no atendemos, eso se genera en un problema mucho más adelante. Amén. Mira, ¿cuántos jovencitos no se suicidan hoy? Pero déjame decirte que el suicidio no es algo que se genera en el momento, es algo que se está entretejiendo desde tiempo. Amén. Por eso nosotros como padres tenemos que estar atentos a nuestros hijos. Amén. Por eso el peligro no es algo que se entreteje, no es algo que ocurre en el momento, se está entretejiendo antes de ello. Por ejemplo, cuando Dios nos revela a mí, le revela a mi esposo, me revela a mí algún peligro hacia mis hijas o hacia nuestro hogar, lo entiendo. Dios está mostrando en oración, a estar al pendiente. Porque si Dios está avisando es porque ya se está entretejiendo en las tinieblas algo contra mis hijas, contra mi esposa, contra mí, contra el hogar, contra la iglesia. Porque Dios, déjame decirte, Dios es el Dios de los misterios y es el Dios de los tiempos. Y si Dios te está mostrando, te revela o te dice algo, es porque Él ya está viendo lo que va a pasar, pero también lo que se está entretejiendo en lo oculto. Y ahí nosotros debemos atender a lo que Dios nos dice. Amén. No lo vio Israel. No entendió Israel. No comprendió ni discernió Israel lo que Dios estaba mandándoles. Pero el enemigo sí estaba entretejiendo lazo para ellos. Amén. Antes de entrar ellos a tomar una tierra por completo, volverse forasteros, esclavos y exiliados de su nación. Terrible. Por eso en el tiempo de Jesús, los apóstoles dijeron: Señor, ¿cuándo restaurarás Israel? Pero cuando Dios introdujo a Israel en Canaán, ¿los introdujo para ser esclavos o los introdujo para ser libres y señores? Los introdujo para ser libres y ser señores de esa tierra. Es como cuando Dios creó a Adán. Dios creó a Adán para que fuera esclavo o para que fuera libre y señor. Pero ¿qué hizo Adán? Le cedió al diablo la autoridad y el poder que Dios le había entregado. Y en vez de ser señor, se volvió ¿qué? Esclavo. Todo lo tenía. ¿Qué le dijo Dios? Con sudor comerás del pan. Cuando yo no atiendo al Señor, déjame decirte que yo sé que me meto en problemas. Lo he visto en mi vida muchas veces. Cuando no atendemos al Señor nos metemos en problemas. Por eso, hermanos, atendamos lo que Dios nos dice. Y si Dios nos insiste algo, tanto en algo, atendamos mucho más. Porque quiere decir que eso es con mucha más urgencia. No posterguemos más. Atendamos a eso que el Señor nos dice. Amén. Dios es sabio y Dios es el Dios de los tiempos. Y si Dios te dice algo es porque Él sabe. Porque lo necesitas. Amén. Porque tu obediencia va a hacer que haya un amparo, una protección, una libertad. Pero a veces no lo hacemos. Cuando de pronto Dios te inquieta a orar, ay Señor, ahorita más tarde, es que estoy tan ocupado. Pero es que la oración no era para más tarde, era para ahora. No, y me robaron, me atracaron, tuve un accidente, me pasó esto. Claro, no te dice. Porque postergaste.
Queremos acomodar a Dios en nuestros tiempos, no sabiendo que Dios es el Señor y no hay que acomodarlo, tengo que acomodarme a sus órdenes. Israel acomodó a Dios y mira lo que les vino. No acomodes tú a Dios, acomódate a las órdenes del Señor. Amén. Aprendamos y veamos este espejo de Israel para que no caigamos en sus errores, porque sus errores fueron fatales, hermanos. Amén. No hagas tributario el mal en tu vida. No lo hagas tributario. Erradícalo si el Señor te está llevando a que lo erradiques. Amén. Erradícalo. Sé radical. Sé radical. Amén. Mis hermanos, esa era la palabra que traía para ustedes en esta noche. Atendamos a lo que Dios nos dice y seamos radicales para que no sucumbamos precisamente en lo que el enemigo interceje para con nosotros. El más interesado, presta atención, de que nosotros desfallezcamos o perdamos es el diablo. Lo que el Señor me trae en ese momento, ¿sabes?